Buenas tardes. Mi trabajo se titula Evaluación de la capacidad y nematicidad de las moléculas ciclobutrifluram y flopiram en cultivos de rosa, presentado por quien les habla. Mi director es Marta Lucía Posada Buitrago y el trabajo de grado se está haciendo en conjunto con la empresa Singenta en el Departamento de Ornamentales para optar por el título de máster en microbiología con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Entonces, a modo de introducción, vemos que el sector floricultor es el responsable del 15% total 15% del total del Producto Interno Bruto. Esto es un valor para el 2024, en el cual se obtuvieron 700.700 hectáreas dispuestas para el cultivo de flores, de las cuales 33,5% representa el cultivo de rosas. En términos de dinero, la exportación de flores mantiene un valor de 2.029,7 millones de dólares anuales. Esto es un valor para el 2024. ¿De cuál es este valor de estos 2.029,7 millones? El 35% es exclusivamente de rosa, siendo el más abundante. Entonces, ¿qué podemos decir de este cultivo? Este cultivo es un cultivo perenne, es decir, que está en constante producción, puede durar de 20 a 25 años, es arbustivo con tallos de 2 a 5 metros, sus hojas son imparipinnadas, pecioladas, compuestas, y sus foliolos, que es decir, que cada hojita tiene margen aserrado. Además de eso, posee tallos leñosos y espinados. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros vemos alguna sintomatología como malformación en la flor, que el botón no se abre, que las hojas son pequeñas, se encocan, pierden coloración, pero cuando hacemos los diagnósticos aéreos no observamos ningún tipo de patógeno a la raíz? ¿Qué encontramos en la raíz? La raíz podemos encontrar estas lesiones que están señaladas con las flechas, en las cuales son características por daños de nematodos. Entonces, ¿qué es un nematodo? Empezando por la palabra, el nema viene del griego hilo y todo el griego oidos, es decir, que todos van a ser, eh, son con forma hilar. Y los fitoparásitos, que son los que nos interesan, o los fitopatógenos, son pequeños organismos o microorganismos de 300 a 1000 micras, de los cuales en general tienen una forma anguilada. Su diámetro no es mayor a los 30 micras, su corte transversal es completamente circular. Además, no tienen ningún apéndice, no son segmentados y no carecen ninguna extremidad, es decir, que son completamente anguilares. Si se encuentra algún microorganismo que tenga algún segmento, apéndice o pata, automáticamente ya se descarta que sea un nematodo. Para pues el control de estos microorganismos fitoparásitos, se tiene el control biológico como Phacelomices o Purpuricillium lilacinus, Pochone chlamydospora y Arthrobotrys. Estos hongos son hongos que tienden a ser ovicidas, es decir, parasitan el huevo del nematodo, degradando su cobertura de quitina, pero también pueden llegar a parasitar a adultos. Además de eso, también existían los productos químicos como los fumigantes 1,3-dicloropropeno y el metamsodio, que se aplicaban de 40 a 60 litros por hectárea en fertirriego. Y también estaban los no fumigantes, como el oxamilo y los fenamifos, que se usaban de 10 a 15 kilogramos por hectárea mediante drench o riego por goteo. ¿Qué sucedió con estos químicos? Estos químicos fueron retirados del mercado porque eran altamente tóxicos y además presentaban alta residualidad, generando daños a la comunidad, a cultivos y también pues para los mismos trabajadores. Por esa razón se establecieron otras alternativas como los extractos, en este caso el extracto de NIV, que es muy utilizado para el control de los nematodos con un menor impacto ambiental. Entonces, a raíz de que estas moléculas, estos ingredientes activos fueron retirados del mercado, se vio la necesidad de establecer investigaciones sobre otras moléculas químicas, otros ingredientes activos que no fueran completamente tóxicos para el medio ambiente, que se pudieran usar en menor dosis
y que pues fueran sostenibles para pues tanto los floricultores como las comunidades aledañas. Entonces, por esta razón, se ha estudiado y se han evaluado las moléculas flopiram y ciclobutrifluram, que según la IRAC, que es el Comité de Antirresistencia en Insecticidas, los clasifica en un grupo como el grupo N3, porque trabajan en el complejo 2 en la cadena de transporte, inhibiendo la succinato coenzima Q reductasa, esto en la mitocondria. Entonces, ¿cómo funcionan estos productos? Estos productos funcionan en la fosforilación oxidativa o la respiración, en la cual se da una cascada de electrones que va alimentando todo el complejo, todo el proceso de fosforilación oxidativa para poder producir las moléculas de ATP. Entonces, estas moléculas lo que hacen es que se adhieren al complejo 2, inhiben la succinato deshidrogenasa y cuando la inhiben no se hace sino se alimenta esa cadena de electrones para poder producir energía, dejando al nematodo sin energía para cumplir sus actividades básicas como comer. Entonces, a raíz de esto nos sale el problema, la pregunta problema que ¿cuál es el efecto de las aplicaciones del flopiram y el ciclobutrifluram en la dinámica poblacional y el daño causado por los nematodos fitopatógenos en cultivos de rosa en la sabana de Bogotá? El objetivo general es evaluar el efecto nematicidad ciclobutrifluram y flopiram en cultivos de rosa y se utilizan los objetivos de determinar la eficacia del nematicida flopiram y ciclobutrifluram en la reducción de la población de nematodos fitopatógenos en el cultivo de rosa y para esto se utiliza la siguiente metodología. Se tienen 6 camas de rosa, de las cuales se van a dividir en varias parcelas, excluyendo los bordes para eliminar el efecto borde, y en cada parcela o escalerilla se van a tomar 10 puntos al azar con barreno. Este es el barreno y lo que vamos a hacer es garantizar que de acá a acá tenemos una medida de 30 centímetros, garantizando que vamos a adquirir muestra que sea estrictamente de la rizósfera. Esos 10 puntos se van a mezclar en balde para generar una muestra compuesta y se van a almacenar en bolsas de plástico, las cuales van a ser rotuladas con cama, variedad, escala cuales se tomaron en las muestras. La metodología para la extracción se utiliza el método de embudo de Biermann, modificado en el cual se excluye la filtración del suelo, ya que solamente se utiliza acá el embudo con la manguera, que la manguera tiene una grapa o pinza de presión y lo que se hace es que se utiliza una malla anti-trips, un Kleenex y se coloca 100 gramos de suelo y esto se cubre completamente de agua por 24 horas. Pasando 24 horas, lo que va a suceder es que los nematodos van a migrar a la parte donde hay más humedad y menos suelo. Y al pasar las 24 horas vamos a extraer todo lo que está aquí en la manguera y se hace la lectura. El conteo de identificación se realiza con microscopía electrónica, identificando los géneros más comunes reportados, que es Meloidogini, Pratylencos y Paratilencos. Y el análisis de datos se realizará por medio del programa R, de que es un análisis que está planteado hacerse en función del tiempo para evaluar poblaciones. Pues se planea utilizar una regresión. Ya los resultados obtenidos tenemos las medias generales de todas las datos, tenemos que la mínima es 0, el primer cuartil es 187,5, la mediana es 550, el promedio es 579, el tercer cuartil está en 875 y el máximo en 1350. A raíz de esto se realizaron las medidas por grupo, donde se evidenciaron diferencias. Vemos que antes de la aplicación tenemos un promedio más alto, una media mucho más alta que 787 en comparación con las 4 semanas después de aplicación, tanto para el flopiram, que es el tratamiento de la finca, como para Trefinti vemos diferencias 4 semanas después de aplicación y al final del ciclo vemos también diferencias entre estas dos. Entonces ahí ya sabemos que hay una diferencia, al menos en las medias de cada tratamiento. Hicimos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk por la cantidad de datos y nos arrojó que no era normal. Lo que se hizo fue evaluar la normalidad por grupos, en este caso por tratamiento,
para determinar si había alguna normalidad en alguno de los datos, algún comportamiento normal. Nos da que ciclobutilfluoramo o trefinti sí es normal. Por esa razón, se hizo una nova de dos vías, ya que con esto, pues se presume que puede haber una diferencia tanto en tratamiento o en tiempo o en tratamiento y en tiempo. Al realizar la nova de dos vías, vemos que solamente el tratamiento nos brinda significancia estadística. Entonces ya se sabe que pues el análisis se hará en base al tratamiento. Que no entiendo. Bueno, aquí en esta gráfica que no sale grande, no entiendo por qué. Lo que se graficó fueron los tres puntos en el tiempo, viendo acá pues en semanas. La semana cero vemos que las poblaciones están distribuidas en cada punto muestral. Son, vemos que están por encima de los 1350, siendo este el valor más alto que hay en todos los datos que se obtuvieron. Y además de eso, se observa que, listo. Además de eso, se observa que a las 4 semanas después de la aplicación, vemos que el tratamiento de la finca o el flopiram en color verde, vemos que su mínima está muy cercana a cero, pero su máxima está por encima de 1000. Mientras que entre Finti, que podemos ver, vemos que su mínima está en cero y la máxima de Trefinti está por debajo de 1000. Eso a las 4 semanas de la evaluación, de la aplicación, perdón. Y pues eso nos dio el conteo. Al final del ciclo, vemos que Trefinti tiende al cero, las poblaciones de Trefinti tienden a cero y su baja es bastante amplia, mientras que las de Flopiram o el tratamiento de finca, vemos que están muy cercanas a los 500 y aún así están por encima de los 700 individuos. Entonces, con esta gráfica, pues ya podemos saber que con una sola aplicación, el ciclobutrifluram o Trefinti, que es el color azul, tiene una actividad nematicida, mientras que el Flopiram no tiene una actividad nematicida con una sola aplicación. Y a raíz de esto, pues, ¿qué se hizo? Se quiso ver cuál era la diferencia que había al final del ciclo, en términos de géneros, géneros o especies encontradas, y podemos ver que las diferencias son bastante notables, ya que aquí vemos que para el tratamiento finca o flopiram, las poblaciones están por encima de los 1000. ¿Qué podemos ver? Vemos que eh, tenemos por encima de los 1000 individuos a pratilencos. Pratilencos está por encima de los 2000, al igual que meloidogini y ditilencos. Y vemos que Trefinti, las poblaciones tienden, bueno, Trefinti o ciclobutrifluram tienden al cero. Entonces, con esto podemos concluir que la actividad nematicida de una sola aplicación de estas moléculas está determinada por el crecimiento o la dinámica poblacional. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Esa es la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Y ya, listo. Detener.